Buenas tardes a todos, a todas, gracias por su presencia. En primer lugar, pues por supuesto agradecer a la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia por invitarme al programa, a participar con una conferencia. Encantado de estar aquí en la Orotava. Como bien señalaba Alberto, en mi intervención de hoy básicamente voy a abordar dos partes diferenciadas, ¿no?, en el desarrollo. Primeramente voy a hablarles de una serie de cuestiones relacionadas con el poblamiento humano de Canarias. Cuáles son, digamos, las teorías que se fueron desarrollando prácticamente pues, desde el siglo XV hasta la actualidad para explicar cómo se poblaron las Islas Canarias. Y una vez que hayamos visto esta parte de la conferencia, me centraría en explicarles cómo ese conocimiento, ¿no?, que parte de la investigación reciente, se está incorporando en las aulas a partir de determinados materiales didácticos, en concreto los libros de texto de ciencias sociales, en el caso, ¿no?, de la educación primaria. Es decir, cómo el alumnado canario hoy en día pues, se enfrenta, digamos, ¿no?, a este tema, como puede ser el del patrimonio canario y el poblamiento de las islas. Digamos que desde el siglo XV, en el que se termina, digamos, ¿no?, de conquistar el archipiélago canario, y ya desde un poquito antes comienzan a aparecer toda una serie de textos, como ustedes saben, ¿no?, fuentes escritas, que desde el primer momento se cuestionan quiénes son aquellas personas que estaban en las Islas Canarias, ¿no?, con una apariencia que recordaba a los europeos en muchos aspectos, ¿no?, porque ellos hablaban de la presencia de poblaciones con pelo rubio, elevada estatura, etcétera, pero también con una serie de rasgos somáticos más propios, ¿no?, de lo que era el África norteafricana, el África blanca, ¿no? Y desde el siglo XV y hasta la actualidad, fíjense, hay toda una serie de preguntas que aparecen aquí reflejadas. Esas son, digamos, las grandes preguntas que van a vertebrar el tema del poblamiento de Canarias. Desde el siglo XV hasta el siglo XXI, digamos, el esfuerzo en un momento de los cronistas, de los historiadores, arqueólogos, genetistas, etcétera, ha girado en torno a estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes poblaron las Islas Canarias? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo se poblaron las Islas Canarias? ¿En qué momento cronológico? ¿Y desde dónde vinieron, ¿no? Y digamos que, a pesar de que desde el siglo XV ya se vienen planteando toda esta serie de preguntas y se vienen pues dando respuestas, ¿no?, más o menos certeras a lo que hoy entendemos, ¿no?, que es la versión, digamos, más acertada desde el punto de vista científico, en cierto sentido he escogido ponerles aquí la imagen, ¿no?, de un laberinto porque sin duda alguna es un tema para el que todavía existen muchas respuestas, muchas preguntas sin respuesta y sobre todo no hay unanimidad en lo que es la comunidad científica, ¿vale? Digamos que podemos hablar de tres grandes etapas a la hora de explicar cómo se vio el poblamiento de las Islas Canarias por estos, digamos, autores, ¿no?, de crónicas, primeras historias generales, etc. Una primera etapa iría pues prácticamente, como les decía, desde el redescubrimiento de las islas hasta el siglo XIX, ¿no?, hasta lo que es el comienzo de las teorías evolucionistas. ¿Por qué se caracteriza esta primera etapa? Pues miren, la práctica totalidad de los escritos que nos han llegado de los siglos XV, XVI y XVII son escritos que están condicionados por un lado por la cosmovisión judeocristiana, es decir, por el Génesis, básicamente, de manera que predomina la visión bíblica del poblamiento de las Islas Canarias, es decir, se establecen relaciones entre los primeros pobladores de las islas y determinadas tribus bíblicas, por los camitas, semitas, jaféticos, etcétera, que se supone que habrían llegado a las Islas Canarias procedentes, ¿no?, del Jardín del Edén, del Próximo Oriente, y, como digo, son las principales teorías que se van a desarrollar prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Hipótesis bíblica, como digo, a su vez compaginada con la tradición clásica, ¿no? Hay también autores que junto con el Génesis basan sus teorías o sus hipótesis en textos de la antigüedad, tanto griega como romana, ¿no?, a la hora de intentar explicar ese poblamiento de las Islas Canarias. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, conforme empiezan a desarrollarse las tesis, digamos, evolucionistas, sobre todo, ¿no?, a raíz de esa publicación clásica, ¿no?, de Darwin, El origen de las especies, estas tesis evolucionistas, si hay algo que cuestionan, es el origen, digamos, de la humanidad, ¿no?, frente a la hipótesis bíblica, ¿no?, en donde el foco del origen del poblamiento se ubica en el Jardín del Edén a partir de Adán y Eva. Las tesis evolucionistas ubican el foco, ¿no?, del poblamiento del origen de la humanidad en África y vinculados a los primates, ¿no?, digamos al origen del hombre, y vendría del mono, ¿no?, de manera que
surge un conflicto en donde de hecho se dan conflictos dialécticos en el siglo XIX que tienen su eco en la prensa local, en artículos que se publicaban en semanarios de la época, etc., en donde por un lado están los partidarios de esas teorías evolucionistas, que son gente de una ideología pues un poco progresista, liberal, etc., frente a sectores de la sociedad más tradicionales, más reaccionarios, que siguen fieles a la visión bíblica y que no admiten una visión alternativa a la del origen bíblico a la hora de explicar el primer poblamiento de las islas, ¿no? Fíjense que esta segunda etapa aparece aquí relacionado con la bandera francesa y pone hipótesis celta, neolítico. ¿Por qué? Pues porque en la última mitad del siglo XIX son varios los autores canarios, entre ellos, por ejemplo, Chili Naranjo o Betancur Alfonso, que se forman en Francia, ¿no? Van a estudiar en Francia y de alguna manera asimilan la literatura francesa de la época, la antropología de la época, pero al mismo tiempo René Vergnaud, el conocido, ¿no?, antropólogo que hace una estancia en las Islas Canarias, es enviado a Canarias precisamente para estudiar los restos antropológicos, los cráneos, porque a raíz de unas excavaciones en Barranco Hondo, Berthelot, Sabin Berthelot, que era cónsul por esa época, ¿no?, aquí en Tenerife, cónsul de Francia, remite cráneos a dos personalidades de la época, Catarrefax y Ami, y estos autores deciden enviar a René Vergnaud a Canarias en misión científica porque consideran que existen similitudes entre los cráneos que habían aparecido en Canarias y que había remitido Berthelot y los cráneos que se estaban encontrando en Francia en la región de la Dordoña, ¿no?, digamos lo que era la raza de Cro-Magnon, recién descubierta, como digo, en el último cuarto del siglo XIX. Pues, por un lado, esa influencia francesa, ¿no?, de autores que vienen aquí a hacer una estancia en Canarias, que luego publican además en los órganos, digamos, que en esa época existían, tanto en prensa como por ejemplo en el boletín, ¿no?, del Museo Canario, lo que digamos de alguna manera propicia es que esos estudios franceses calen entre la intelectualidad canaria, que a su vez, como les decía antes, algunos de ellos fueron a formarse a París. De manera que las tesis que se empiezan a desarrollar por esa época, lo que consideran es que esta raza, ¿no?, de origen galo, celta, Cro-Magnon, descendería en latitud, atravesaría la península ibérica, cruzaría el estrecho de Gibraltar y desde el norte de África llegaría a Canarias. De manera que hay una buena parte de autores, tanto canarios como franceses, que piensan en estos momentos que el poblamiento indígena de Canarias tiene un origen europeo vinculado con los celtas, ¿no?, y por tanto con esa ascendencia gala. Es importante reflejar también que todas estas tesis se comienzan a desarrollar en un momento en el que se está asistiendo al reparto colonial del norte de África. Francia, como imperio, como potencia, tenía muchos intereses en ir anexando determinados países del norte de África y Canarias formaba parte, ¿no?, digamos, era una pieza geoestratégica importante para el expansionismo francés. De manera que, en cierto sentido, con todas estas tesis en donde se hacía, digamos, ver que los primeros pobladores de las Islas Canarias tenían una ascendencia francesa, muchos investigadores, antropólogos que trabajaban para el imperio francés, en última instancia lo que perseguían de alguna manera era legitimar los derechos franceses a ocupar las Islas Canarias, ¿no? Digamos, era la ciencia al servicio del poder. Y este panorama cambia a principios del siglo XX, cuando en España, como saben, se asiste a la guerra civil, ¿no?, entre el 36 y el 39, a la finalización de la guerra con digamos, la victoria del bando franquista, pues digamos, la intelectualidad de la época, que está vinculada a las universidades o en el caso, por ejemplo, de Canarias, a las comisarías, ¿no?, de excavaciones arqueológicas, son personalidades afines al régimen, ¿no? Eso es importante porque, de alguna manera, durante el franquismo se va a cuestionar el modelo precedente, el modelo francés. Lo primero que hacen los autores, digamos, afines al régimen franquista, cuando empiezan a desarrollar sus teorías, es decir que el poblamiento de Canarias no tiene absolutamente nada que ver con los franceses, ¿no?, con el ámbito galo. De hecho, un antropólogo, José Pérez de Barrada, señala que eso responde a intereses separatistas, ¿no?, y que hay que descartar esas teorías que vinculan a los guanches con los celtas. De manera que los investigadores que trabajan durante el franquismo en Canarias, mayormente peninsulares, en Canarias en esa época tenemos a Luis Diego Cuscoy o a Sebastián Jiménez Sánchez, empiezan a desarrollar una nueva tesis en donde no se cuestiona que pertenezcan a la raza de Cro-Magnon, porque digamos el resto fósil evidenciaba efectivamente que esos cráneos pertenecían a la raza de Cro-Magnon,
Pero a raíz de los trabajos de campo que se empiezan a desarrollar en el norte de África, se empiezan a hablar de las denominadas culturas ibero-mauritana e ibero-sahariana, que están vinculadas a la raza de Cro-Magnon y que hipotéticamente habrían sido, digamos, las responsables del poblamiento de Canarias. No es casualidad que estas denominadas culturas ibero-mauritana e ibero-sahariana hubieran ocupado, ¿no?, en la antigüedad, en la prehistoria, las posesiones coloniales de la actual España por esa época franquista, ¿no? Hablamos del Sáhara español, Río Ifni, etc., ¿no? De manera que en el fondo también, dentro del discurso, digamos, del poblamiento que se desarrolla durante el franquismo, existía esa idea de una España, ¿no?, grande, en donde los pobladores de las Islas Canarias eran los mismos de las colonias españolas en el norte de África y también de buena parte del Levante peninsular, porque se suponía que el ibero-mauritano había llegado también a la zona levantina de la península ibérica, ¿no? Era esa visión, ¿no?, como digo, de una España poblada, ¿no?, desde la prehistoria por una misma raza, una misma cultura, y que en cierto sentido permitía legitimar la idea, ¿no?, del nacionalismo del régimen. Evidentemente, esto no quedó recogido solamente en los artículos y en los libros de la época, sino que tuvo su proyección social, ¿no? Es decir, las vitrinas de los museos se hicieron eco en el siglo XIX y en el siglo XX de estos discursos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las dos primeras imágenes que tienen arriba, se corresponden con imágenes del Museo Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, en donde se exhiben, como pueden ver en las vitrinas, los cráneos, ¿no?, de los indígenas canarios que pertenecían a esa raza, ¿no?, de Cro-Magnon, y luego también momias y toda una serie de materiales, básicamente cerámicas e industria lítica, que por su carácter rústico, elaboradas a mano y demás, se pensaban que podían, digamos, pertenecer al neolítico. Por eso siempre en Canarias, desde el siglo XIX, se empezó a hablar de la prehistoria de Canarias y de su relación con el neolítico, ¿no?, y antes con el paleolítico, ¿no? Por esto digo, como digo, hábitat en cueva, cerámicas elaboradas a mano, industria lítica, etc. Y esta imagen que tenemos aquí y abajo se corresponde con el Museo Arqueológico de Tenerife, lo que era la primera sede cuando estaba en el actual, ¿no?, edificio del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, y igualmente, como pueden ver, lo que mayormente se exponen son recipientes cerámicos elaborados a mano, tabonas, industria lítica, ¿no?, y se incide en esa visión, digamos, prehistórica, ¿no?, del indígena canario, si bien durante el franquismo, como les decía antes, en relación con el ibero-mauritano y el ibero-sahariano. Fíjense que el acento identitario durante el franquismo se centra en lo ibérico, ¿no? Predomina lo ibérico, ¿no?, sobre lo africano, por eso lo de ibero-mauritano e ibero-sahariano, ¿no? La raigambre hispana no se cuestionaba en ningún momento, ¿no? Digamos que, por tanto, si algo pone de manifiesto el estudio del poblamiento de Canarias entre el siglo XV y pues, el comienzo del siglo XX, ¿no?, con la dictadura de Franco, por un lado es que en función de cuáles han sido los contextos sociales y cómo, según han cambiado esos contextos sociales, ha cambiado también la visión que se ha dado sobre el poblamiento de Canarias, ¿no? Por eso se pasó del guanche bíblico al celta y del celta al ibero-mauritano, ¿no?, con contextos políticos determinados y científicos determinados, ¿no? Esto evidentemente nos lleva a defender otra premisa, y es que la arqueología no se puede separar de los estudios políticos y culturales de cada época. Es decir, la arqueología no se puede abstraer en una burbuja, ¿no?, y, digamos, aislarse de todo el contexto social, político, económico que lo rodea, ¿no?, porque claramente durante el franquismo, durante el siglo XIX, esos contextos acabaron condicionando las interpretaciones, ¿no? Y por tanto, pues, ¿qué se pone de manifiesto? Pues que hay una clara relación entre el poder y la generación del conocimiento científico, y también pues que la producción científica libre de valores, especialmente en el campo de las ciencias sociales, no existe. Hoy en día las dataciones absolutas, por ejemplo por carbono 14, son dataciones absolutas que proceden del laboratorio y son, digamos, datos en años de calendario, pero toda la interpretación que rodea a esas fechas absolutas, como digo, normalmente no está libre de valores. Con posterioridad al franquismo, y si llegamos hasta, digamos, siglo XXI, ¿cómo se ha transformado este panorama del que yo les he hablado? ¿Cuál es, digamos, la visión que existe hoy en día sobre el poblamiento indígena de las Islas Canarias? Hay un aspecto clave, y es el siguiente. Una vez que se aprueba en España la Constitución del año 78 y que se comienza a desarrollar el denominado Estado de las Autonomías, se van a producir una serie de transformaciones importantes,
con claras repercusiones para el estudio del poblamiento de Canarias, como voy a reflejarles a continuación. En primer lugar, como digo, la Constitución española en el 78 lo que permite, lo que posibilita es que haya una descentralización, en el sentido de que empiezan a transferirse competencias a las comunidades autónomas, y por primera vez Canarias va a empezar a tener competencias, por ejemplo, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de patrimonio, y por primera vez los cabildos insulares de cada una de las islas asumen la gestión del patrimonio. Luego traigo esto también en relación con el tema del MPAYAC, porque ahora verán que a principios de los años 80 coexisten en Canarias dos lecturas del poblamiento, ¿vale? Una, digamos, ajena a la academia, pero que tiene que ver con esta lectura política, ¿no?, de la independencia, de aquellos grupos políticos que abogan por la independencia de Canarias, y una visión más académica, desarrollada eminentemente desde la universidad, que se desmarca de esta otra. Luego también se produce un aspecto importante en relación con estas visiones del poblamiento, ¿no?, y es el reconocimiento de que las Islas Canarias eran africanas, ¿no?, y por tanto debían ser descolonizadas. Esto sucede también en junio del 78, es decir, el año en que entra en vigor la Constitución española. Y como les decía antes, en nuestro caso en Canarias, esta, digamos, autonomía, digamos, se materializa con el Estatuto de Autonomía en el año 82, ¿no?, con la Ley Orgánica 10/82, primer Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿Cómo este contexto político afecta al estudio del poblamiento? Pues miren, por un lado, como saben, y les decía antes, tenemos ese movimiento independentista encabezado por Cubillo, que en el año 78 pues, sufre también ese atentado, y esta rama política aboga por un poblamiento de las Islas Canarias desde el punto de vista regional, es decir, todos los pobladores de las Islas Canarias son los mismos en las distintas islas. Hablamos, digamos, de un mismo sustrato que denominamos o denominan como Amazigh, perteneciente, ¿no?, a las culturas Imazigh o Amazigh del norte de África, y no se pone en duda la africanidad, ¿no?, de estas poblaciones. Frente a esta postura, digamos, el discurso oficial que se empieza a desarrollar por los años 80, básicamente por la academia y secundado por las élites políticas, lo que plantea es que cada una de las islas fue poblada por una etnia distinta, ¿no? Tenerife Guanches, Majos Lanzarote y Fuerteventura, Bimbaches El Hierro, Gomeros La Gomera, Aguaras La Palma, ¿no?, y Gomeros La Gomera. De manera que a diferencia que la visión, digamos, independentista se ofrece una visión más particular, ¿no?, del poblamiento, que en cierto sentido está muy condicionada por ese Estatuto de Autonomía. Digamos que lo que se observa es que a raíz de que los cabildos insulares obtienen competencias en materia de patrimonio, cada cabildo se va a interesar por el estudio del indígena de su isla, los de Tenerife por los guanches, y se produce algo así como una atomización del estudio del poblamiento de Canarias, en donde comienza a concedérsele más peso a esas visiones insularistas que a las visiones regionalistas que se pudieron desarrollar, por ejemplo, en el siglo XIX o durante el franquismo. ¿Por qué se caracteriza? Me voy a centrar de estos discursos que les he mostrado aquí en pantalla, me voy a centrar en el discurso que se desarrolla, ¿no?, desde la academia, y por qué se caracteriza, digamos, el discurso oficial que se ha mantenido pues, hasta el siglo XXI. Por un lado, como les digo, por las prehistorias insulares, ¿no?, una isla, una etnia. Por otro lado, bueno, 6 etnias, porque como les decía antes, en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, se postula, ¿no?, que son los mismos, los majos, quienes pueblan esas dos islas. Y es precisamente a partir de los 80 cuando empiezan a aparecer toda una serie de publicaciones que insisten no solo en esta visión insularista de la prehistoria, sino también empiezan a definirse los rasgos de cada una de las islas, ¿no? De manera que, digamos que con el tiempo, el principal objetivo que se trazan, digamos, los investigadores en estos momentos es, por un lado, definir cuáles son aquellos rasgos culturales en cada una de las islas, es decir, qué cerámica es característica de Tenerife, qué industria lítica es característica de Gran Canaria, es decir, ver qué elementos culturales definen a cada una de las islas. Por tanto, definir étnicamente, ¿no?, a cada grupo, establecer cuáles son las singularidades insulares, es decir, qué distingue a una isla con respecto a otra isla, y encajarlo en un marco cronológico, ¿no? Piensen que la mayor parte de las hipótesis que se desarrollaron durante el franquismo
no contaban con el apoyo de dataciones absolutas. Los arqueólogos que trabajaron durante el franquismo se basaban en las comparaciones de los materiales, es decir, en el norte de África aparecían cerámicas, industria lítica que comparaban con la que aparecía aquí en Canarias y a partir de las similitudes se establecían posibles focos de procedencia. Pero no tenían un marco, digamos, cronológico absoluto en años de calendario, no habían dataciones absolutas. Ahora, desde los años 80, empieza a incrementarse mucho más ese número de dataciones absolutas, que todavía siguen siendo escasos, pero se incrementan con respecto, ¿no?, a la época del franquismo, y este es otro de los elementos en los que se trabaja, ¿no?, en excavar yacimientos para conseguir fechas que permitan ubicar la primera llegada, ¿no?, de los grupos humanos a las Islas Canarias. Y hay dos marcos teóricos claramente en los que se basan estas nuevas, digamos, hipótesis. Por un lado el historicismo cultural y por otro lado la ecología cultural. En el siglo XIX, si recuerdan, yo les decía que el evolucionismo, ¿no?, en la última mitad del siglo XIX había sido la teoría predominante, y en la etapa primera bíblica la tradición judeocristiana, ¿no?, y las fuentes clásicas. Bueno, pues hoy en día básicamente el historicismo cultural y la ecología cultural serían las dos teorías en las que se amparan las teorías que se están desarrollando para explicar el primer poblamiento. ¿Qué es lo que se hace en esta época? Bueno, pues, como les decía, se van definiendo, ¿no?, a partir de las excavaciones que se van haciendo, los tipos de cerámicas, ¿no?, características de las islas, materiales. Conforme van apareciendo más yacimientos, digamos, esos materiales lo que hacen es aportar más material, ¿no?, a esa base ya que se ha definido previamente. Y entonces, digamos, cada isla empieza a tener su propia arqueología, que es un constructo, ¿no?, de la investigación, en el sentido de lo que se están buscando son elementos que permitan diferenciar unas islas de otras, ¿no? Por ejemplo, esto sería el registro típico de la arqueología, ¿no?, y del poblamiento de Gran Canaria. Se ha creado, digamos, ¿no?, digamos, conjunto de elementos que definen a los pobladores de las islas de Gran Canaria. Desde la presencia, ¿no?, pues de momias, como ven ahí, el trabajo de la cestería, las ruedas de molino, la industria lítica, punzones en hueso, cerámica, que como ven es una cerámica, margen superior izquierdo, profusamente decorada si la comparamos con la de otras islas. De hecho es una de las señas distintivas, ¿no?, de la cerámica de Gran Canaria. O por ejemplo el registro típico de Tenerife, ¿no?, que es más sobrio si lo comparamos con el de Gran Canaria. Cerámicas, ¿no?, con menos decoración, cuentas de collar, también las muelas de molino, útiles líticos, etc. De manera que, como digo, se van definiendo, ¿no?, estos conjuntos de materiales para explicar y diferenciar unas islas de otras. Claro, la pregunta que cabría hacerse, llegados a este punto, sería, hoy en día, en pleno siglo XXI, podemos sostener que Tenerife fue poblada por los guanches, que no hay guanches en otras islas, que Gran Canaria fue poblada por los canaris, que los aguaras solamente están en La Palma y no están en otras islas. Pues bien, por lo pronto hay una cuestión que es clara, ¿no?, y es que las Islas Canarias, por lo menos desde 300 años antes de la conquista, desde 300 años antes del siglo XV, están prácticamente en aislamiento unas islas con respecto a otras. Los últimos datos que los aporta Jacob Morales a partir de estudios de semillas reflejan que existió comunicación vía marítima entre Gran Canaria y Tenerife 300 años antes de la conquista, ¿vale? Por lo tanto, conocían la navegación. Luego también otra cuestión que tenemos que tener presente es que conocían la navegación, pero no había, digamos, una comunicación fluida entre las islas. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque precisamente el aislamiento insular y la adaptación a cada una de las islas lo que permitió es que se fueran desarrollando particularidades, ¿no?, de la cultura material, ¿no?, con respecto a otras islas. Sabemos que hay incomunicación con el continente africano. Esto también es, efectivamente, ¿no?, una vez que llegan a las Islas Canarias no hay un contacto de ida y vuelta, sino que parece ser que se quedan en las islas y aquí se aíslan, ¿no?, y no hay, digamos, ese contacto de ida y vuelta. Esto lo que, digamos, facilita es que vayan apareciendo culturas insulares, ¿no?, fruto, como digo, del aislamiento, el no contacto con el norte de África, ¿no?, y da la sensación, en cierto sentido, de que existen como muros entre unas islas y otras, ¿no?, de manera que, pues, como digo, hablamos de culturas insulares. ¿Qué pasa con la navegación? Lo que les comentaba antes, ¿no?, está demostrado ya que entre Tenerife y Gran Canaria existe la navegación al menos 300 años antes de la conquista. Otra cuestión que tenemos que tener presente es el volumen del territorio. Es decir, el archipiélago canario es el segundo archipiélago africano en masa de territorio, ¿no?
La experiencia en cualquier otra parte del planeta refleja que archipiélagos con esta masa de continente han sido poblados de forma autónoma por poblaciones que conocían la navegación. Otra cuestión es explicar por qué en determinado momento de la historia pierden la navegación, ¿no? Quizás la pregunta no es ¿conocían la navegación?, sino ¿por qué dejaron de navegar?, ¿no? Es quizás la pregunta que hoy en día cabría formularse, ¿no? Luego también otra de las cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de los poblamientos de islas es la distancia que existe entre el continente y las islas, ¿no? Y como saben, Fuerteventura está prácticamente a 80 kilómetros de la costa africana y es visible, ¿no?, desde la costa africana. Y hoy en día sabemos que el poblamiento de las islas se produjo de este a oeste, es decir, desde las islas más cercanas al continente, y conforme nos vamos retirando de África sería el poblamiento más reciente. Otros contextos insulares, pues lo que les comentaba antes, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al Pacífico y vemos los casos del poblamiento de las islas del Pacífico, vemos cómo, a pesar de la distancia que hay entre las islas y de las islas con respecto al continente, estas islas fueron pobladas por gentes que conocían la navegación. Es decir, Canarias, a escala mundial, sería el único contexto del planeta en donde se habrían poblado las islas por gentes que desconocen la navegación, siempre y cuando aceptáramos esa teoría, ¿vale? Porque hoy en día, digamos, la investigación no tiene una respuesta cerrada al respecto. Hay investigadores que piensan que son pueblos trasplantados, que fueron traídos por gentes que conocían la navegación, y hay otros investigadores que pensamos que tenían la capacidad para llegar desde el continente africano, de forma autónoma. Y claro, la cuestión es ¿desde cuándo están aislados?, ¿no? ¿Desde cuándo se produce ese aislamiento total entre Canarias y el norte de África o entre determinadas islas, ¿no? Porque, por ejemplo, Torriani también en el siglo XVI nos habla de indígenas que cruzaban, ¿no?, el estrecho para ir de Lanzarote a Fuerteventura para robar ganado, para robar cabras, ¿no? Y por tanto, en época, digamos, ya histórica, los indígenas manejan embarcaciones para robarse ganado, ¿no? Por tanto, ¿qué aislamiento? ¿Desde cuándo se da ese aislamiento? ¿En qué isla se da ese aislamiento? Y otro dato también interesante al respecto, en algunos testamentos que se conservan del principios del siglo XVI, vemos como un indígena en su testamento lega, ¿no?, a otro indígena una barca elaborada en drago. Por tanto, tenemos fuentes documentales que están recogiendo la existencia de embarcaciones. Efectivamente, estas embarcaciones no se han encontrado en los yacimientos, es otro de los grandes interrogantes, pero también tenemos que pensar que estas embarcaciones con toda seguridad estaban hechas en materiales perecederos, ¿no?, maderas, ramas, etcétera, y la conservación a lo largo del tiempo pues probablemente pudo haber sufrido, ¿no?, procesos de deterioro que hayan propiciado que no se hayan conservado hasta la actualidad. Y luego también, fíjense en pantalla, lo que traigo son representaciones de barcos en yacimientos rupestres, es decir, el indígena está acostumbrado, ¿no?, a mirar el mar. Muchas de estas representaciones son históricas, es decir, fueron hechas por indígenas en época histórica, y lo sabemos por la tipología de los barcos, las velas, etcétera. Ellos observan esas embarcaciones en el mar y las representan en sus yacimientos, en sus grabados rupestres. Si bien es cierto que hay otras representaciones de barcos que para algunos investigadores sí pueden ser anteriores a la conquista. Pero lo cierto también es, como digo, hay una tradición cultural entre ellos, ¿no?, de representar embarcaciones en un soporte claramente indígena y en un entorno claramente indígena como es el mundo rupestre. Y luego les traigo también este texto, un poco para que lo lean a modo de, digamos, de reflexión. Tenemos un texto, por tanto, del siglo XII, a priori, en donde se nos está hablando, ¿no?, de la existencia de gentes indígenas que manejan embarcaciones. Pues digamos que en el siglo XXI, y en tanto, ¿no?, les he un poco expuesto ahora, ha quedado claro, por un lado, no hay posibilidad de dar una respuesta cerrada a si vinieron o los trajeron, pero sí que hay evidencias que permiten pues sostener, si lo comparamos con otros contextos del planeta, que en función del volumen del territorio y de la distancia con respecto al continente y de la tecnología que se necesitaba, sí se pudo llegar de forma autónoma. También les he reflejado un poco pues que
Desconocemos cuándo se produce el aislamiento, porque por lo pronto las dos islas centrales, Tenerife y Gran Canaria, siguen manteniendo comunicación 300 años antes de la conquista. Y ahora, para un poco centrarme en la parte, digamos, de estas prehistorias insulares y en el contexto político, como les decía antes, una vez que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, los 7 cabildos insulares empiezan a tener las competencias en materia de patrimonio. De manera que en Canarias a lo que se asiste es al fraccionamiento del espacio político, ¿no? Al insularismo. Esto coincide también con la aparición de los grupos, ¿no? de corte nacionalista, ATI, AI, API, etc. Digamos que la opción política a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía es el particularismo insularista, no hay, digamos, una visión política regional, y comienzan a consolidarse toda una serie de fuerzas políticas con sus correspondientes clientelas insulares, con exclusión de las demás, ¿no? Es decir, el núcleo de acción está radicado en lo que es la isla políticamente. Y por tanto, la percepción política que se empieza a desarrollar de Canarias desde la década de los 80 en adelante es la perspectiva no global, regionalista, sino la insularista. Esto es lo que Bravo de Laguna en el año 90 ya definió como el problema canario. Uno de los grandes problemas del nacionalismo canario, precisamente según Bravo de Laguna, era esta atomización política insularista que nunca había permitido el desarrollo de un auténtico nacionalismo con perspectiva regional. Claro, si relacionamos este contexto político con, por ejemplo, este otro estudio que traigo aquí de 2 profesores de psicología de la Universidad de La Laguna, vemos cómo todo este nuevo contexto político va generando una identidad entre nosotros, entre los canarios, ¿no? De manera que los isleños empiezan a equipararse a los de su isla, es decir, somos herreños por esto, por esto, por esto, por esto, y nos diferenciamos de los gomeros por esto, por esto y por esto, ¿no? Por tanto, se empiezan a reforzar características que autodefinen a los pobladores de cada una de las islas, por contraste con otras islas, como les digo, ¿no? Y digamos que la identidad claramente es una identidad referencial, es decir, se desarrolla en un territorio acotado, definido, y la isla, digamos, es el espacio, ¿no? Que va a acoger y a definir, ¿no? Dónde se va a desarrollar esa identidad. De manera que, en cierto sentido, lo que se observa es como el contexto geográfico al que me refiero, ¿no? Un archipiélago fraccionado, el contexto político, administrativo, ¿no? Ha propiciado también el desarrollo de identidades insulares, ¿no? Que están por encima de esa visión regional de Canarias. Y, sin embargo, cuando vamos a la arqueología y le preguntamos a las evidencias arqueológicas si podemos hablar, ¿no? De esta visión de 7 islas, 6 etnias, nos encontramos con sorpresas muy interesantes, ¿no? Que cuestionan, como digo, ¿no? Este discurso. Miren, en el caso, por ejemplo, de la isla de La Palma. En el caso de La Palma, como saben, tradicionalmente se viene hablando del poblamiento de la isla por los ahuara, ¿no? Se ha castellanizado y hablan de los ahuaritas. Pues bien, la arqueología, las investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en la isla, hablan de la llegada de 2 oleadas de poblamiento en momentos distintos a La Palma, ¿no? Por tanto, la pregunta que cabría hacerse es, ¿quiénes son los ahuaras? ¿Los que llegan en la primera oleada de poblamiento o los que llegan en la segunda oleada de poblamiento? Bueno, la arqueología no ha dado una respuesta cerrada para esto, pero sin embargo se sigue hablando del poblamiento de La Palma a partir del gentilicio, ¿no? O del nombre étnico de los ahuaras. El caso de La Gomera, por ejemplo, sucede exactamente lo mismo. En el caso de La Gomera se ha defendido la existencia de la llegada de 2 oleadas de poblamiento porque se han documentado prácticas funerarias que entierran de forma distinta, con cultos funerarios distintos. Pero no se dice quiénes son los gomeros o los gómjara, los que llegan primero, los que llegan después. No hay una respuesta tampoco, como digo, cerrada al respecto. Luego tenemos las fuentes clásicas, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas fuentes clásicas en donde aparecen recogidos nombres de tribus, de las que supuestamente, ¿no? Llegaron a Canarias, pero lo cierto es que, fíjense, esas fuentes tienen un marco, digamos, cronológico muy definido, siglo I antes de la era. Hoy en día sabemos que las Islas Canarias están pobladas desde unos cuantos siglos antes. Por ejemplo, aquí en el caso de Tenerife tenemos 3 dataciones absolutas, no una, 3 del siglo V antes de la era. En La Palma tenemos un siglo III antes de la era.
En el caso de Lanzarote tenemos un siglo IX antes de la era por termoluminiscencia, ¿no? La isla, digamos, una de las islas más próximas a África, hoy en día tiene la fecha más antigua, lo que a priori viene a corroborar lo que les decía antes, ¿no? Que las islas más próximas al continente son las que primero se van poblando. Luego, otro aspecto también que cuestiona el uso de este tipo de fuentes, ¿no? Las tribus norteafricanas, que supuestamente llegan a las Islas Canarias, son tribus nómadas, están en constante movimiento por el norte de África. Y sin embargo, se emplea, digamos, ese mapa, esa foto fija, para ubicar el poblamiento de Canarias con esas zonas, ¿no? Es inviable hoy en día. Ellos desarrollaron rutas caravaneras con el tema del ganado y demás, y estaban en constante movimiento por el norte de África. Es harto complejo establecer una relación entre esas tribus y el poblamiento de Canarias, entre otras cuestiones porque no conocemos los registros materiales de esas tribus en el norte de África, ¿vale? Y luego, por otro lado, los estudios genéticos, ¿no? Desde el 2019, sobre todo, hay una serie de estudios muy interesantes desarrollados por el equipo de Rosa Fregel en la Universidad de Laguna, y estos estudios lo que plantean es que las islas se van ¿no? colonizando, ¿no? Un patrón, digamos, dando un salto de una isla a otra. Hay una primera oleada que a priori afecta, ¿no? a lo que es todo el archipiélago y que es la responsable de este sustrato poblacional, ¿no? Con esos linajes que aparecen ahí definidos. Y luego hay una segunda oleada de poblamiento que no afecta a todas las islas, mayormente esta, digamos, afectaría a Lanzarote y Fuerteventura, y es la responsable de la introducción de estos dos haplogrupos, ¿no? De manera que la genética, por un lado, nos está hablando de la llegada de dos oleadas de poblamiento, y hay también, digamos, investigadores que plantean que efectivamente las Islas Canarias se poblan en dos momentos distintos. Uno, a comienzos aproximadamente del primer milenio antes de la era, que sería coincidiendo, ¿no? con esa expansión fenicio-púnica hacia el Atlántico y con el redescubrimiento de las islas, y un segundo momento de población coincidiendo con la presencia romana en el norte de África, ¿no? La Mauritania Tingitana, y en donde bueno, se ha hablado de la leyenda de las lenguas cortadas para explicar, ¿no? el poblamiento de las islas en ese segundo momento. Sobre esto tampoco hay digamos, unanimidad al respecto. Y quería traerles también en este libro en concreto, Antonio Tejera Gaspar, fíjense, yo he estado cuestionando digamos, la validez, ¿no? a la hora de argumentar la idea de un poblamiento para cada una de las islas, ¿no? Pues Antonio Tejera Gaspar, en este libro en concreto, señala que esa hipótesis, ¿no? de un poblamiento, una etnia, es polémica, arriesgada, las evidencias manejadas son poco elocuentes y no se basan en datos contrastados, ¿no? Pero aún así, como ustedes saben, en el ideario colectivo hoy en día todos seguimos hablando, ¿no? de guanches, majos, bimbaches. Digamos, lo que se ha producido es una simplificación étnica porque ha habido una necesidad de identificar, ¿no? y de etiquetar al poblamiento de una isla con determinada etnia, ¿no? Esto sucede también en el norte de África en el siglo XIX, cuando los franceses llegan con el desarrollo colonial y hablan de bereberes y árabes, ¿no? Son las dos grandes características y etiquetas que ellos establecen en el norte de África. Por tanto, ¿hoy en día podemos hablar de culturas insulares? Pues sí. Una cuestión es la cultura insular, y hemos explicado por qué se desarrolla una cultura insular. Aislamiento, ¿no? Escaso contacto con el norte de África, escaso contacto entre islas, pero otra cuestión bien distinta es que podamos hablar de la existencia de etnias. En ese sentido, consideramos que sí puede hablarse de culturas insulares, otra cosa distinta es que podamos hablar de la relación entre isla y etnia, ¿no? Y como digo aquí, bueno, pues, ¿por qué se ha seguido hablando de esta relación entre islas y etnias? Pues lo que les comentaba antes, ¿no? El problema canario, las clientelas insulares radicadas en cada isla y determinados modelos teóricos, ¿no? que se han incidido en esta línea, y la visión de Canarias no como región, sino también desde cada isla, ¿no? con la incidencia en la gestión del patrimonio de los cabildos insulares. Bien, llegado a este punto de la conferencia, ahora voy a intentar trasladarles cómo el problema, digamos, del poblamiento y lo que es la visión que tenemos del mundo indígena canario se traslada a las aulas, ¿no? en el contexto de la educación obligatoria. Las conclusiones que voy a presentarles ahora proceden de este libro, que acaba de ver la luz ahora en el 2022, en enero, que lo desarrollamos desde el área de didácticas de las ciencias sociales en la Universidad de Laguna, con la colaboración de profesores de otras universidades que están trabajando precisamente
en educación patrimonial y en cómo un material didáctico por excelencia, como es el libro de texto, recoge este tipo de, digamos, de temáticas, ¿no? Antes de avanzar, sí quisiera hacerles una aclaración que considero necesaria y pertinente, y es la siguiente. Materiales didácticos para trabajar, no sé si aquí entre ustedes hay maestros, maestras o profesores de secundaria o de primaria. Como saben, materiales didácticos para trabajar con el alumnado en el contexto del aula hay muchos y variados, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que ahí me miraban con asombro, y es verdad, porque cuando vamos a los contenidos canarios hay verdaderos problemas para dar con materiales, digamos, bien trabajados, documentados, ¿no? Pero sí que es cierto que se están, digamos, desarrollando esfuerzos, por ejemplo, desde el programa Enseñas, ¿no?, de la Consejería de Educación. Hay recursos digitales, hay una editorial, por ejemplo, aquí en Lorotava, de Canarien, que está trabajando una serie de cuadernos sobre contenidos canarios, ¿no?, para explicar, por ejemplo, conquista, colonización de las islas. Nosotros lo que hicimos fue estudiar los libros de texto, únicamente, y les voy a explicar por qué. En primer lugar, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, en la era digital, el libro de texto, sobre todo en secundaria, es el material por excelencia que emplean los maestros y las maestras en el contexto del aula. En primaria, últimamente, se ve un poco más en el aula el trabajo con proyectos en donde a través de las tablets se trabajan contenidos digitales, ¿no? Proyecto Brújula, por ejemplo, en caso de primaria, pero insisto, el material de referencia hoy en día es el libro de texto, no solo en Canarias, a nivel estatal y en muchos países también de Latinoamérica y de Europa, ¿no? No así en el ámbito anglosajón, en donde el aprendizaje es al margen de los libros de texto y es más constructivista y demás. De manera que lo que nosotros hicimos en esta primera parte es analizar los libros de texto que mayormente se usan en el contexto de las aulas de Canarias, aquellas editoriales con las que más se trabajan en las aulas de Canarias, y por supuesto las ediciones canarias. Saben, ¿no?, que las editoriales Santillana, Anaya, SM, etcétera, tienen ediciones canarias. Pues trabajamos con las ediciones canarias para ver cómo se abordaban estas cuestiones, ¿no? Digamos que de alguna manera lo que queríamos es, pues, reflejar cómo esa investigación que se genera en el yacimiento, ¿no?, que en publicaciones académicas y demás, llega al contexto del aula y luego es trabajada por el maestro o la maestra a partir del libro de texto. La situación de partida, como les decía, claro protagonismo de los libros de texto en el aprendizaje hoy en día en primaria y en secundaria. ¿Qué implica trabajar con el alumnado y el libro de texto? Pues miren, el alumnado no construye el aprendizaje, mayormente memoriza unos contenidos que están recogidos en el libro de texto y luego lo que hace es responder a unas preguntas o a un examen en donde se plantean preguntas a partir de esos contenidos cerrados. Es decir, no se enseña al alumnado a pensar como un historiador o a conocer el valor que pueden tener las imágenes de los libros de texto en donde aparecen fuentes históricas, como las cerámicas, ¿no? Mayormente el alumno desarrolla un rol pasivo en donde lee, memoriza, hace una serie de ejercicios que, como digo, repiten, ¿no?, mayormente ejercicios y contenidos del libro de texto, y por tanto no se construye, ¿no? Normalmente a partir del libro de texto no se investiga, no se desarrolla la investigación. Nosotros trabajamos con estas editoriales, que son las que tienen mayor presencia en las Islas Canarias, y en total analizamos para la educación primaria 24 libros de todas las etapas, ¿no?, de todos los cursos, desde primero hasta sexto, ¿no? Y la pregunta clave que nos planteábamos al inicio era: ¿podemos considerar que el libro de Ciencias Sociales sea un recurso, digamos, útil para trabajar estos aspectos? Y luego, la siguiente pregunta, el alumnado de hoy, cuando trabaja el aprendizaje por competencias, ¿no?, aprender a aprender, competencias digitales, ¿lo hace a partir de contenidos actualizados? Es decir, ¿esos libros de textos incorporan lo que hoy en día sabemos sobre el poblamiento de Canarias, sobre el patrimonio, o se basan en contenidos, digamos, desfasados? Pues miren, si vamos al tema del poblamiento, ¿no?, yo les comentaba antes que en función de la época en la que se empezó a hablar del poblamiento de Canarias, se ubicó en una fecha u otra, ¿no? Comentaba que durante el siglo XIX era el Neolítico, durante el franquismo también el Neolítico. Esto nos lleva a hablar del 3000 antes de la era, incluso antes, y ahora en pleno siglo XXI se está hablando, ¿no?, pues en torno a mediados del primer milenio o en torno al cambio de la era, ¿no? Como ustedes saben, las editoriales, cada digamos, editorial tiene un grupo de autores que trabaja, y en función de quiénes sean los autores, ¿no?, que trabajan esos contenidos, vamos a ver que la información que aparece es distinta entre unas editoriales y otras. Por ejemplo, si trabajamos con un libro como el de Anaya, de tercero de primaria, se nos dice
¿no?, en la página 122, que entre los siglos 5 y 1 a.C. se asentaron en cada isla grupos procedentes del norte de África. Si nos vamos a cuarto de primaria de la editorial Santillana, nos dicen que hace poco, más de 2000 años, en tiempos de la Hispania romana, llegaron desde el noroeste de África los primeros pobladores de Canarias. Si nos vamos a Naya, a cuarto de primaria, se habla del siglo III a.C., es decir, hay una disparidad de criterios tremenda que es fruto, en buena medida, de la propia disparidad de criterios que existe en el seno de la comunidad científica. No hay un acuerdo ni una posición cerrada al respecto, ¿no? Quinto de primaria, pues fíjense, mediados del primer milenio antes de la era. Es decir, según la editorial y según el curso, hay una disparidad tremenda en cuanto a las fechas, ¿no? Y como saben, no es lo mismo hablar de prehistoria que de historia antigua, ¿no? Por tanto, hay alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias que, según el libro de texto que esté utilizando, hablará de los guanches prehistóricos o hablará de Canarias en la antigüedad. Fíjense, en este caso, subrayo arriba, ¿no?, si trabajamos con cuarto de primaria, habla de Canarias en la antigüedad, pero si trabajamos con cuarto de primaria de otra editorial, nos vamos a la prehistoria de las Islas Canarias. Por tanto, conceptualmente hay una disparidad tremenda, ¿no? Cabría preguntarse, claro, el alumnado de primaria, el alumnado de secundaria, ¿puede repercutir de alguna manera esto en la visión que ellos tienen del poblamiento de Canarias, del patrimonio? Por supuesto que sí. Hay un proyecto que se desarrolló en Tenerife y en Gran Canaria, consistente en pedirles al alumnado de determinados centros de secundaria y de primaria que dibujaran la visión que ellos tenían del mundo indígena canario y de los indígenas canarios, y observamos como en la práctica totalidad de esas ilustraciones, que llegan casi a las 200, la mayor parte del alumnado incide en el primitivismo, que es un rasgo característico de la prehistoria. Hábitat en cueva, vestimentas con pieles, ¿no? Entonces nos encontramos con, bueno, antes de pasar a los dibujos de los alumnos, fíjense, esta sería la imagen propia que se tiende, ¿no?, a relacionar con la prehistoria, y aquí tenemos una imagen propia de lo que es la historia antigua, ¿no? Visualmente, para el alumnado de esa etapa, obviamente hay diferencias entre una época y otra, ¿no? Y entonces cuando empezamos a recibir esos dibujos y esas ilustraciones de los alumnos, como digo, la mayor parte de ellas insisten en esa visión primitiva, rústica, rudimentaria, ¿no?, de la prehistoria de las islas, ¿no? Fíjense, el traje de leopardo, ¿no?, pues que conducente, como digo, a esa imagen. Y luego hay algunas otras que se adaptan un poco más, como puede ser el caso esta, ¿no?, de las viviendas de piedra seca en el caso de Gran Canaria. Y luego otra cuestión importante, junto a esa disparidad de criterios cronológica y de prehistoria del mundo antiguo, ¿cuál es el papel de África? Es decir, yo antes hablaba de que algunos ubican el origen del poblamiento, ¿no?, en el ámbito celta en el siglo XIX, luego ya más recientemente unos en relación con el mundo romano, otros con el mundo fenicio púnico. Bueno, por lo pronto, en este aspecto, todos los libros de texto coinciden y hay una unanimidad a la hora de ubicar el origen del primer poblamiento de las Islas Canarias en África. Aquí hay consenso. Ahora bien, cuando por ejemplo cogemos los libros de texto y vemos cómo se trabaja, por ejemplo, el mundo antiguo en el caso de Roma, el alumnado aprende a conocer cuáles fueron, digamos, las principales consecuencias de la romanización, ¿no? Por ejemplo, se habla aquí, no sé si era en esta imagen, efectivamente, del tema de, en esta de aquí, del calendario, ¿no?, del alfabeto, en fin, se les da toda una serie de informaciones en donde ellos pueden aprender cuál es la importancia cultural del mundo romano y cómo eso ha pervivido, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del caso de Canarias, ¿cuál es el papel que tiene África? ¿No? Se habla de Roma, romanización, ¿cuál es el papel de África en esa africanización primitiva de las islas? Pues miren, se reduce a un párrafo en donde se dice, ¿no?, que vienen de las Islas Canarias, es decir, África para el alumnado de primaria y de secundaria solamente es un referente geográfico, no es un aporte civilizador, no trae cultura a las islas, vinieron de ahí, ya está, ¿no? Es una visión radicalmente etnocéntrica. No se dice en ningún momento qué es lo que aporta ese mundo africano al bagaje cultural de las Islas Canarias. Y esto guarda relación con las narrativas, las denominadas narrativas terminales, ¿no?, en donde, digamos, se tiende a explicar lo que ha pervivido después de la conquista y no a entender lo que existía previamente. Esto es propio de los ambientes coloniales
australiano, neozelandés, norteamericano, enfoque eurocéntrico, como les decía. Y luego los límites temporales, ¿no? Antes les comentaba, ¿no? Estamos ahí en la duda entre si principios del primer milenio antes de la era, en torno al cambio de la era. Sí o sí, lo que sabemos es que siglo XV se produce la conquista y colonización, y a partir de esa centuria empieza a, digamos, a dar pasos hacia detrás lo que es la realidad indígena, en el sentido de que progresivamente se va perdiendo el habla, progresivamente se van reemplazando los materiales que ellos utilizan por otros materiales, ¿no? Va desapareciendo progresivamente la industria lítica, cambian las formas cerámicas, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se trabaja con el alumnado cuestiones tan interesantes como puede ser la interculturalidad, la multiculturalidad, cómo repercute un proceso como puede ser la conquista y colonización de las Islas Canarias en el devenir de las islas, ¿no? A partir del mestizaje. Digamos que se enfocan como etapas que van de tal fecha a tal fecha, y a partir de tal año empezamos en la historia moderna. No se explican las transiciones entre unas épocas y otras, ¿no? De manera que hoy en día, por ejemplo, sabemos a ciencia cierta que yacimientos que fueron utilizados por los indígenas siguieron estando en uso hasta 3 siglos después de la conquista. Esto, en el fondo, ¿qué es lo que viene a plantear? Bueno, pues que el proceso de aculturación es mucho más complicado, ¿no?, de lo que aparentemente queda reflejado en los libros de texto, ¿no? Es decir, aquí les traigo varios ejemplos. El caso de La Gomera, por ejemplo, ¿no?, la fortaleza de Chipude. Si ustedes leen el texto este que está ahí, que pertenece a un manuscrito del siglo XVIII, verán que en el siglo XVIII los antiguos gomeros seguían subiendo a la fortaleza de Chipude a realizar sus prácticas, y eso generaba el enfado, por supuesto, ¿no?, del párroco en cuestión, que de hecho define estas prácticas como, por aquí lo ponía, exorcismo, ¿no? Pero en el fondo lo que nos está, digamos, reflejando es que en el siglo XVIII, en una isla como La Gomera, prácticas determinadas muy vinculadas con una cosmovisión y con una economía se siguen desarrollando en la isla. En el caso de La Palma, sobre una colada volcánica del siglo XVII, y por tanto en época histórica, se elabora un yacimiento de cazoletas y canales, propio del mundo indígena, lo que nos viene a reflejar también la pervivencia de una serie de prácticas, ¿no?, en época histórica, que cuestionan, como digo, esa visión lineal, ¿no?, que se transmite en los libros de texto. Y si nos centramos ya, y casi para ir terminando, si nos centramos en lo que es la cultura material, ¿se acuerdan que antes yo le hablaba de las culturas tipo, ¿no?, y hablaba de Tenerife, ponía una serie de materiales, hablaba de Gran Canaria? Pues en el caso de los libros de texto sucede exactamente lo mismo. Pero además, fíjense qué interesante, en los libros de texto no aparecen representados todos los materiales que conocemos, solamente aparecen representados aquellos que se han seleccionado porque tienen unas cualidades estéticas determinadas, para que nos entendamos, porque son bonitos a la vista. Por eso, la cerámica mayormente representada en los libros de texto es la cerámica de Gran Canaria, que es la cerámica pintada, y en segundo lugar la cerámica de La Palma o las pintaderas y los ídolos. No van a encontrar ustedes cerámica de La Gomera o cerámica del Hierro en los libros de texto. También las imágenes que suelen predominar, mundo rupestre. La cueva pintada de Gáldar, digamos, por emplear una terminología hoy al uso, es trending topic en los libros de texto, está en absolutamente todos los libros de texto. Obviamente porque es importante, pero también porque tiene esas connotaciones que nos llevan hacia lo estético, hacia lo artístico, ¿no? Por tanto, como les decía antes, el alumnado, bueno, y por supuesto, en la mayor parte de los libros de texto estas imágenes no aparecen contextualizadas, es decir, muchas veces no se dice dónde se encuentran ubicadas o para qué servían, ¿no? De manera que son sencillamente ilustraciones que acompañan a un texto, ¿no? De manera que, como les decía antes, el alumnado no llega a saber el valor que esos objetos pueden tener como fuentes históricas, ¿no? Cómo los arqueólogos, los historiadores empleamos estos materiales para reconstruir el pasado. Aquí tienen un ejemplo, ¿no?, de un libro abierto, en donde, como ven, las imágenes mayormente que aparecen reproducidas son mundo rupestre, por supuesto el Hulan, ¿no?, que es el primer yacimiento rupestre, bueno, después de Belmaco, pero el de mayor, digamos, difusión internacional, a partir del siglo XIX, cueva pintada de Gáldar, y los objetos, como les decía antes, ¿no?, ídolos, cerámicas, pintaderas. ¿Y por qué, digamos, ya en cierto sentido se los he comentado, se los he adelantado, por qué
esa obsesión hacia el mundo rupestre? Porque el mundo indígena rupestre está muy presente en la historiografía canaria desde siglos atrás, es decir, hay una tradición ya al respecto. Ha sido fruto de muchas intervenciones arqueológicas todo este tipo de yacimientos y por tanto se conoce, pero luego fíjense qué interesante, se equipara o se intenta equiparar la manifestación cultural indígena con la europea, con el concepto de arte europeo. Es decir, nuestro pasado indígena cobra sentido en tanto en cuanto se puede equiparar a esas manifestaciones artísticas que encontramos en otros contextos fuera de las Islas Canarias. Y como ven, si comparamos la forma en que los materiales aparecen expuestos en un libro de texto y cómo aparecen expuestos en las vitrinas de los museos, son imágenes concordantes, es decir, se da una visión sin diacronía, ¿no? Hay unos materiales que pertenecen a una imagen fija, no se sabe cuál es la diacronía ni el recorrido que tienen a lo largo del tiempo, mayormente no se suele explicar para qué servían, sino solamente se pone el nombre de la pieza a veces la procedencia, muchas veces en los libros de texto eso no sucede, de manera que, como digo, en cierto sentido, desde pequeño se prepara al alumnado en una lectura del patrimonio que es luego la que se representa en los museos, ¿no? La que está, digamos, institucionalizada. Por tanto, como les decía, ¿no? Hay una imagen estática, sin diacronía, y claramente lo que se está produciendo es una objetivación de la cultura, ¿no? Son, digamos, representaciones muy parciales de un pasado, ¿no? Que tuvo, digamos, ¿no? Una profundidad cronológica que no se muestra, ¿no? Y cultural, etcétera, que no se muestra. Y luego otra cosa muy importante, y ya casi termino, hay un importante desequilibrio territorial. Es decir, ¿qué islas están mayormente representadas en los libros de texto? Tenerife y Gran Canaria, las islas capitalinas. ¿Por qué? Pues porque son las islas en donde están las dos universidades, en donde el mayor número de excavaciones se han llevado a cabo y mayor número de investigaciones, y por tanto para las que existe un mayor, digamos, conocimiento. Es impensable que un alumno, por ejemplo, del Hierro, se puede identificar con su patrimonio inmediato a partir del libro de texto, porque no va a estar representado, salvo raras excepciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un alumno de La Gomera, es decir, si el alumnado quiere establecer relaciones de identidad con su contexto inmediato a partir del libro de texto, en determinadas islas no va a poder. Y luego, mayormente el patrimonio que predomina en los libros de texto es por eso hablo del resto de la educación patrimonial. Aparte del indígena, el patrimonio que predomina es el urbano, el arquitectónico, el monumental, iglesias, castillos, catedrales. No van a encontrar ustedes, por ejemplo, en los libros de texto, referencias, por ejemplo, a la vivienda tradicional canaria, ¿no? Que está en peligro de extinción y que es hay numerosos BIC, sobre todo en el caso de Gran Canaria, recogidos, ¿no? Para la arquitectura tradicional. Bueno, pues no es, por ejemplo, un patrimonio que aparezca reflejado en los libros de texto. Y otro dato también llamativo, fíjense, ahora les explico un poco la tabla. Se supone que los libros de texto, las ediciones canarias de los libros de texto, de alguna manera dan respuesta a unos contenidos curriculares, a un decreto, ¿no? Está establecido por ley, desde la LOCSE, está establecido por ley que en el caso de Canarias, un 35% de los contenidos, por ejemplo, que se trabajan en las ciencias sociales, ¿no? En cualquier asignatura, deben de ser adaptados por la comunidad autónoma. En este caso, en ciencias sociales, del currículum de ciencias sociales, un 35% de esos contenidos deberían ser contenidos canarios. Si nos vamos a los libros de texto, ahí tenemos, ¿no? Desde primero hasta sexto de primaria, y vemos la media más alta, si se fijan, está en 18,7, que es muy por debajo de ese 35% que está establecido por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en los libros de texto los contenidos canarios están infrarrepresentados, están por debajo de lo que marca la ley. Y no solo eso, sino que cuando accedemos al libro de texto, aquellas unidades que abordan las cuestiones de Canarias mayormente aparecen al final, con lo cual, en función de cómo el maestro o maestra haya programado la asignatura, llegará o no llegará a impartir esos contenidos a partir del libro de texto. Y para finalizar, tres conclusiones muy básicas. La primera es que a partir un poco de lo que les he comentado y como les decía al principio, el libro de texto no puede ser nunca el único recurso didáctico en el contexto del aula, por todas las limitaciones que tiene, no solo para el aprendizaje del patrimonio, sino para otros aspectos también relacionados con las ciencias sociales. Es importante que el alumnado
desarrolle un aprendizaje contextual, es decir, que el alumnado salga del contexto del aula y entable contacto directo con el patrimonio. Si el alumnado aprende arte canario, patrimonio canario de forma memorística, jamás llegará a identificarse y a sentir como propio ese patrimonio. La experiencia con el patrimonio tiene que ser vivencial, el alumnado tiene que interactuar con el patrimonio y eso implica que tiene que salir del contexto del aula e ir más allá del libro de texto. Y por último, hay otra cuestión clave, ¿no? Y es que la formación inicial del profesorado es clave, ¿no? Porque nos damos cuenta de que los contenidos que aparecen recogidos en los libros de texto presentan toda una serie de, como digo, carencias que difícilmente las puede cubrir el maestro o la maestra si no hay una formación inicial y continuada adecuada. Pues básicamente esto es lo que quería transmitirles. Muchísimas gracias. He estado como una horita.